Pero ¿qué es esto? Una fila de autos BMW. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y avanzando unos cuantos pasitos más, hay un Audi S3 que fácilmente puede estar costando unos 40.000 a 50.000 dólares. Acá podemos visualizar el logo. Miren cuánta arena. Este es el quinto Camaro que estamos encontrando en este cementerio. ¿Está abierto? ¡Wow! Estoy seguro que alguna vez en tu vida escuchaste hablar de los autos de lujo que tiene Dubái. Esta lujosa, esta excesiva, esta millonaria, rica ciudad. Pero a la misma vez también debes saber de que existen lugares donde abandonan los autos deportivos, los autos más lujosos que tiene o que se ven en las calles de esta ciudad. Las razones pueden ser muchas. Autos que han sido siniestrados en accidentes de tránsito, otros que han sido embargados, otros que han sido decomisados por distintos X o Y motivos. Y hoy iremos a buscar una de estas zonas, uno de estos, entre comillas, cementerios de autos de lujo abandonados acá en Dubái. Es por eso que estamos en las afueras del Emirato, casi en el límite con Sharjah, que es otro de los Emiratos. Por si no sabían, Emiratos Árabes Unidos tiene 7 Emiratos y de esos 7, 3 son los principales. Tenemos a Dubái, Abu Dhabi, que es la capital de todo el país, y Sharjah, donde estamos casi cerca. Vamos a tomar un Uber porque un transporte público nos sale barato, pero tardaremos como 2 horas en llegar desde este punto. Y como tal, toda el área se ve muy cercana, pero tú entras a las aplicaciones de mapas, de transporte, y se ve que están muy lejos, que tardas como 2 horas, 3 horas en llegar. Esto porque tienes que caminar a las paradas del transporte público, pero si llegas a utilizar u optar por un Uber, se te simplifica el tiempo, pero también aumenta el precio. El viaje hasta el lugar donde tenemos que ir vale 94-95 dirhams. Eso es como casi 200 bolivianos, casi 100 soles, casi 15 dólares. Bueno, 13, por ahí está raspando, pero es muy caro. Mientras esperamos el Uber que aún no acepte el viaje, es una de las deficiencias por esta parte de Dubái. ¿Sabían que acá en Dubái están prohibidos varios animales exóticos? Entre ellos guepardos, tigres. Y lo que también me parece algo extraño y sorprendente es que acá no hay perros callejeros, ni ningún otro perro de cualquier raza. No es que estén prohibidos como tal, sin embargo hay algunas razas que sí lo están. Pero el hecho de tener un perro también significa muchos trámites. Pero lo que sí encontramos en vez de perros callejeros son gatos callejeros, amigos. Hay muchísimos gatos que he estado viendo por las calles. Este está esperando a ser alimentado acá en esta cocina del negocio de comida. Y estaba ahí sentadito. Imagino que le van a dar, porque suelen poner platitos donde los alimentan. Y en los pies de esta mezquita, las cuales abundan por donde sea, hay más gatos callejeros que están descansando. Por acá hay otro que miren cómo está durmiendo. Sí que se le nota muy cómodo ahí. Y como ya lo mostré en videos de Bangladesh, las mezquitas dan comida a las personas quienes no pueden optar por comprar alimentos. Al igual que me hace pensar que también alimentan a los gatitos callejeros, porque he visto más en este sector que en otros. También hay dispensadores de agüita fresca, bien fría, que para este clima desértico viene muy bien. Ya acaba de llegar el Uber y miren nada más qué autazo vamos a utilizar en este viajecito corto. Un Toyota Lexus. Esto es mucho lujo. Primera vez que me voy a subir a un auto así, y de paso transporte público. Por dentro, sí que se ve muy nuevito. También tiene puertos de carga USB-C para cargar tus dispositivos electrónicos. Y lo de al lado es para encender tu cigarrito. Cuero tapizado. Muy elegante por dentro. Wow. Haciendo nuevas construcciones, hay desarrollo, hay inversión. Por ejemplo, acá mira, tienes este área donde están construyendo. Más allá al fondo se ve que están muchas grúas, mucha maquinaria pesada, muchas mezcladoras, mixers de hormigón. Y es que, wow,
No me creo, es que todo esto es muy surrealista. Pero nosotros hemos venido a ver automóviles de lujo supuestamente abandonados. Para empezar tenemos estos de acá atrás. Miran, 6 Camaros de distinto color. Escógete cuál quieres. Hay uno blanco, esto es una tonalidad de azul, negro, rojo, guindo, plomo. Ahí hay uno que es rojo con negro. Se puede ver que están nuevos, pero no tienen la placa, la patente. Y es que estamos empezando por niveles. Ni bien vayamos adentrándonos en todo este terreno, en toda esta zona, vamos a empezar a encontrar lo que estamos buscando. Unos cuantos pasos delante hay unos Mustangs, amigos. Color blanco, el mismo tono de azul que vimos, naranja, rojo. ¡Fua! Por acá atrás creo que también es un Mustang, si no me equivoco. Ese es un Mustang Shelby, este también, un Cobra. Amigos, ¿qué estoy viendo? Mira esto, un auto que está siniestrado, o al menos la parte de atrás está toda chocada. Más autos siniestrados. Mira este, que toda la parte del chasis está totalmente chocado. Y por aquí un Mercedes que es un auto deportivo, creo que de una gama un poquito baja. Y vale 85.000 dirhams, amigos. Para empezar, llegar a tener un auto lujoso acá en Dubái es muy fácil sacando un préstamo o comprándolo con el propio dinero de uno mismo. Me refiero a las personas que viven acá, personas de una gran fortuna y demás, o sea, millonarios que se pueden comprar un auto como si fuese un boxer, como si fuese cualquier cosa mínima. Y gran parte de estos autos que están acá son autos siniestrados, son autos que tuvieron algún accidente, o también hay varios autos que fueron confiscados. Por ejemplo, este BMW tuvo un fatal accidente de tráfico porque las bolsas de aire salieron de todo lugar. Todas las que tiene este auto salieron a flote. Tienes la que está del lado del copiloto, la parte del techo, la parte del piloto. Imagino que las de atrás también. Miren, hemos encontrado un Dodge deportivo, pero sí, está totalmente abandonado. Impresionante, todo empolvado. Encontramos un Mustang que está en condiciones un poquito malas porque tiene varias abolladuras, a sufrir un choque en esta parte. Esto indica de que ya lo han vendido y el precio está muy bueno según hemos visto, porque vale 36.000 dirhams, que serían como 9.000 dólares. Con razón se lo compraron, porque está a un buen precio y tampoco es que esté muy mal, pero sí se nota que llevaba tiempo en este lugar por lo empolvado que está. Todo esto es un basurero de componentes de los automóviles. Hay asientos tapizados de cuero, cobertores, llantas, la parte delantera, trasera del auto. Hay absolutamente de todo y está botado acá como si nada. Estos autos pueden ser embargados porque puede llegar a ser muy costoso mantenerlos, desde el hecho del mantenimiento, la gasolina, los impuestos. Recordarles de que Dubái, de que este país es sumamente caro. La vida en sí es carísima, amigos. Y en este cementerio no solo podemos encontrar autos de lujo, autos deportivos, también están las motocicletas deportivas de lujo. Esta es una BMW que fácilmente puede llegar a costar 30.000 dólares. Y acá están abandonadas como si nada. Esta incluso está mucho más nueva. Y la tienes aquí, pudriéndose, como diríamos literalmente allá. Y
Acá al lado también está otra. Lo que también pasa es que muchos ciudadanos de Dubái llegan a sacar un vehículo de lujo a cuotas para poder pagarlo ni bien pasan los años. Pero ¿qué pasa? Si tú te retrasas en un pago mensual o anual, eso llega a ser considerado delito acá en este país, Emiratos Árabes Unidos. Y es por eso que muchos de los cuales no pueden... ¡Au! ¡Está caliente! Decía que muchas de las personas que no pueden pagar los vehículos lujosos escapan del país y los dejan abandonados donde sea. Muchos vehículos han sido encontrados a lo largo del desierto, en las mismas casas, o sea, en lugares random donde la policía va, deja un papelito diciendo: este es tu auto, comunícate a tal para que pueda ser reportado y lo puedas recuperar o levántalo de ahí. Pasan 15 días y si nadie responde, los policías proceden a llevar, a confiscar el vehículo, a decomisarlo y después llega a parar en este cementerio. Tenemos un Porsche Cayenne Turbo que está todo empolvado. Acá podemos visualizar el logo. Miren cuánta arena está acá. Y se nota que esto lleva tiempo. Tenemos un Volkswagen Golf R32 que según veo está recién llegado porque no tiene nada de polvo, está nuevecito. Imagino que lo han confiscado recién o tuvo problemas y está parando acá. Y vayan ustedes a saber cuánto tiempo más parará. Estará acá hasta empolvarse, envejecerse. Continuando, cuando los autos lujosos son decomisados y llegan a parar a este cementerio, esperan 15 días también y posteriormente son puestos a subasta. Y obviamente los precios llegan a ser muy pero muy bajos comparados al precio original. Se ha llegado a ver precios de subasta que son del 50%, es decir, la mitad de lo que el dueño original llegó a pagar por un auto. Miren, otro Golf R32 acá, como si nada. Y aquí tenemos otro Porsche Cayenne Turbo, igual al que vimos allá. Se nota que está siniestrado de la parte del otro lado. Acá tenemos el logo. Mira, primera vez que toco un Porsche. Todo empolvado, todo viejo, todo... tremendo desperdicio de lujo y dinero. Iba diciendo, y en las subastas nadie, absolutamente nadie compra los autos disponibles. Esto porque las personas que pueden llegar a estar interesadas en un auto deportivo, en un auto de lujo, simplemente tienen para comprarse uno nuevo en vez de estar comprando uno a medio uso o embargado o abandonado. Ellos simplemente pueden comprarse cualquiera, 0 kilómetros. Y las personas de escasos recursos obviamente no pueden alcanzar a comprar un auto de lujo. Es que es impresionante, hay muchos autos de lujo aquí. Mira, hay un Camaro y este está nuevecito, mira. Tiene poco polvo. Uno puede saber cuánto tiempo están estos autos en el cementerio tan solo haciendo esto, y tiene poca arena. Si tiene mucha arena, quiere decir que está mucho tiempo, pero ¡wow! Este está muy nuevo, amigos. Si lo vemos a detalle, por dentro está completamente limpio. Está en muy buen estado. Lo más probable es que este auto haya sido embargado, que su dueño original no haya pagado por él en cuestión de impuestos y se lo hayan quitado y está acá envejeciendo con el tiempo. Y avanzando unos cuantos pasitos más, hay un Audi S3 que fácilmente puede estar costando unos 40.000 a 50.000 dólares. Está aquí, como si nada. Y este ha llegado recién porque no está tan empolvado. A ver, vamos a hacer la prueba. Poca arena a comparación de los otros que están sumergidos en arena. Chan, 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 chan. Mira esos 4 potentes escapes de este S3. Y está aquí. Repito, está en el cementerio. De este Audi muy cerca tenemos un Camaro, un Camaro Bumblebee, valga la redundancia. Mira, está ahí bien
todo estacionado, empolvándose. Y al parecer este sí está mucho tiempo. Mira cuánta arena tienes acá. Más para el lado tenemos otros autos, un Mercedes-Benz, un Audi. Este es normalito, por así decirlo. Y a lo largo de todo esto se ven más autos. Hay algunos autos normales como tal, no es que todos sean de lujo. Hay minivans, hay taxis, hay camionetas Toyota, hay una Hilux, una vagoneta Toyota Prado que está acá al lado, o es un Lexus, si no me equivoco. Sí, es un Lexus. Creo que estamos en el sector de puro autos lujosos, porque miren, recapitulando, tenemos el Audi S3, tenemos el Camaro, tenemos mi mochilita que está descansando, y acá atrás está un Porsche. Miren, es el Panamera, es el primer Porsche que salió con 4 puertas. Es un Porsche familiar, ya que todos los Porsche anteriores a este eran Porsche únicamente deportivos, con 2 puertas. No les miento, este sí que se ve muy, pero muy bello por delante. Este color, la forma de las luces. Y no puedo creer, no puedo procesar que este esté aquí y va a permanecer mucho más tiempo envejeciendo esta belleza. Oh, está caliente esto, Hace rato igual me quemo cuando me senté más adelante. Por acá más autos que le gusta a gente de mi país. Por ejemplo, este Toyota Land Cruiser, es una camioneta. Al lado una Hilux. Es que en Bolivia todos quieren tener una Hilux. O sea, Rey, el auto con el que paseas en tu pueblo, que te da estatus, está aquí pudriéndose en el desierto. Y también tu Hilux, bro. También esta otra, ubicas. Seguramente más de uno dirá, pero podemos comprar estos autos y llevarlos a nuestro país. Pero eso no pasa, amigo. Acá son de Qatar. Pero no es tan fácil como uno cree, porque el llegar a adquirir uno de estos autos, hacer los trámites de aduana, de importación, exportación hasta el país donde uno quiere llevarlo, termina siendo muy costoso. Puede llegar a tener el mismo valor del auto en dicho país de destino, o si no, mucho más, lo cual conviene mejor comprarlo en el país donde uno quiere llevarlo. Esto es lo que me sorprende. Hay una camioneta Toyota, no, miento, una vagoneta Toyota que es de Qatar. ¿Qué está haciendo un auto de Qatar aquí? Y está nuevecito, amigos. Este está nuevecito. Wow. Unos pasitos más adelante encontramos 2 deportivos de la marca Dodge. Este, que es de color negro, tiene el chasis, la parte delantera toda destrozada. Luego este blanco, que igual por este lado derecho está todo abollado, destrozado. Ha sufrido un tremendo accidente, imagino. Uf, lo de abajo ni qué decir. Acá dice ready for loading, listo para la carga. Y una stack, no sé qué significa stack. Y bueno, otro Camaro que encontramos, así todo destrozado. Este sí que se ha lanzado al éxito. Y este otro que no sé qué auto sea, pero igual está destrozado. Y atentos a esto, hemos encontrado el auto de Toretto. Es que en serio es así, no estoy bromeando. Este es un Dodge, es un color negro. No sé en qué película lo usó. Veremos la parte de atrás y ustedes automáticamente se van a dar cuenta. Ahí tenemos este lujoso y famoso Dodge que está igual hecho miércoles aquí, haciéndose bolsa, empolvándose. Es increíble que te puedas encontrar 1, 2, 3, 4 autos lujosos, carísimos, empolvándose en este cementerio, en este desierto. No puedo creer que esta belleza esté acá empolvándose con el paso del tiempo. ¿Está abierto? ¡Wow! Vamos a ver. ¡Uf! Esto está caliente. ¡Au! Pero a ver, me voy a tratar de sentar un poquito acá. Uf, está ardiendo por dentro, pero básicamente este es el volante del Camaro. Tienes la caja que es mecánica, el estéreo, esto no sé qué sea, el retrovisor y los controles para poder, qué sé yo, hacer el aire acondicionado, volumen y más cosas. El airbag, a ver. ¡Uf! ¡Sí funciona! Sí que hace calor acá adentro, en serio, me gustaría quedarme, pero no. Y así es por dentro del Camaro, como pudieron verlo. ¡Wow! En serio, es que literalmente acá afuera está haciendo mejor clima que acá adentro.
Vamos a ver si pasa lo mismo con el Audi. No, este está cerrado. A ver. Ojalá que este sí se abra, porque la verdad me ha gustado mucho. A ver, vamos a probar con el BMW. No le tengo fe, pero... mira vos, también se puede abrir. Nunca he estado o he tocado un auto BMW, la verdad. El logo, la caja de cambios, el kilometraje, que según veo... no es digital. Y está haciendo un calor que... te asas. Acá tú pones un pollo y tranquilamente puedes cenar después. Ahora sí, estando y conociendo este lugar, se puede afirmar de que ya no existen Lamborghinis, Bugattis, Ferraris en estas condiciones, así todo empolvados, viejos. El que trabaja acá nos dijo que hace 2 años atrás era posible encontrar esto, pero de una manera misteriosa ya no se encuentran acá. Imagino que se los vendieron a otros países, a otras personas quienes estaban interesados realmente en adquirir estos vehículos, pero no se sabe nada a ciencia cierta del destino de estos autos súper lujosos deportivos. Acá en Dubai esto es basura. Pero en mi país, una tuneadita del mecánico y después a la plaza, a voltear, a derrochar flow. Es que es la verdad. En este cementerio no solo hay autos de lujo, también hay minibuses utilizados en transporte público. También hay buses enormes que están igual en el mismo estado. Y creo que este es el perfecto ejemplo de la vida. Seas cualquier persona que seas, tengas plata, no tengas plata, vas a terminar de la misma manera. Tenemos un auto que probablemente sea barato. Tenemos otros allá atrás que son carísimos. Y todos están acá descansando, pereciendo a la terrible y fuerte luz de este calor. En pocas palabras, esa es la vida. Este es el 5.º Camaro que estamos encontrando en este cementerio. Creo que al igual que el otro Camaro, este tiene la puerta abierta y... sí, ahí lo tienes. Puedo notar que está un poco más viejo que el otro. O sea, para la cámara se ve nuevo, pero ya sintiendo la textura del cuero y demás, se puede ver eso. Pero obviamente está en muy buenas condiciones y es una lástima que esté pereciendo acá. Adonai lo gavali bivelo amuenai Shir amalot le David Shir amalot le David Shir amalot le David. 2 Jeep Wranglers. Estos sí están nuevos, acaban de llegar, es que miren, no están ni empolvados. Esta es una camioneta, no sé de qué marca, bueno, aquí dice Ram, pero desconozco si es una marca cara. Otro Jeep allá. ¿Pero qué es esto? Una fila de autos BMW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, amigos. ¿Qué? Hasta el autito de tu abuelo ha llegado a parar aquí. Imaginen cuántos años lleva este auto varado aquí. Comenten en los comentarios, estaré leyendo los mejores. Si es que les parece mucho autos lujosos, también tenemos ambulancias. Que a ver, me preguntas esto a mí, yo digo, amigo, esto funciona, llévalo al mecánico del barrio y te lo tiene listo en menos de 3 días. Y hay muchas, es que hay muchas que no sé por qué, bueno, de esto sí no sé el por qué están acá estacionadas. Sí se puede abrir la puerta. Jamás en mi vida he entrado a una ambulancia. Probablemente esta sea la primera y última ya, no, pero así es por dentro. En serio, nunca he entrado a una ambulancia de estas, ni las que hay, y espero nunca poder entrar a una. Cargadores, hay compartimentos que imagino son para los medicamentos, instrumentos, basureros. ¿Se imaginan que esta sea una ambulancia de la época COVID? Seamos positivos y estas no son ambulancias de cuando había COVID. Pero bueno, acá hay un Nissan que no sé muy bien qué modelo es, pero estos 2 escapes me dan a entender de que es un auto deportivo. Igual, la historia de este auto va a ser la misma que era del resto. Antes de irnos vamos a dejar un recuerdo. Caplex estuvo aquí.
Después de una merecida siesta por haber recorrido tremendo cementerio bajo un fuerte sol, estamos terminando este video. Y hago hincapié en esto porque la verdad, estar caminando ahí con ese clima y con todo ese ambiente fue algo cansador, me dejó agotadísimo. Y también me están viendo con el cabello suelto porque tenerlo hacia atrás o con una gorra es algo incómodo, al menos todo el día. Pero tocando el tema del video, ha sido tremendo poder ver esta gama de automóviles de lujo, algunos sí, otros no, abandonados en este cementerio, y también dar a entender de que no todos los autos que pueden estar en ese cementerio son de lujo. En su momento sí los hubo, pero ahora no se encuentran muchos o en abundancia, pero aún así han podido conocer este lado de Dubái que quizá a muchos nos sorprende, pero para ellos es algo completamente normal. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo. Chao.